Ciclonopedia, de Reza Negarestani, no es una novela, no es un ensayo y tampoco diremos que es teoría ficción. Pero es todo eso a la vez. Es un texto que funciona como un artefacto, como un parásito intelectual que se mete en la cabeza del lector y empieza a reorganizarlo desde dentro. Por eso, muchos comentarios que veo acerca del libro son del tipo "me voló la cabeza". En cierta forma, ese es su fin. Pues bien, para empezar fuerte con el análisis, diremos que en este libro el petróleo piensa. Y no es que únicamente piense, sino que es un ente sintiente. El desierto, a su vez, forma parte de una estrategia serodérmica de la guerra. Y por su parte, la guerra no es un acontecimiento político, sino un hecho geológico autónomo. Tranquilos, porque enseguida aclararé toda esta verborrea, que lo que hace es encriptar algo mucho más simple de lo que parece, pero también más aterrador. Pues bien, Negarestani convierte Oriente Medio en un organismo vivo donde la historia, la teología, la geopolítica y la materia se mezclan en una sola narrativa oscura y obsesiva. Lo que parece filosofía se comporta como horror cósmico, lo que parece ficción se lee como teoría, y lo que parece metáfora termina teniendo más realidad que los mapas. Para ello, se vale de algún truco, vamos a decirlo así, y lo intentaremos desenmascarar. Pero debería quedar claro desde ya que este no es un libro que explique el mundo. Más bien es un libro que sugiere que el mundo ya está siendo explicado por fuerzas que no vemos. En este vídeo vamos a intentar hacer algo casi imposible. No entender Ciclonopedia, porque para ello deberíamos estar locos o más locos aún, sino aprender a movernos dentro de ella y no caer en el agujero abisal donde mora Cthulhu. El argumento es sencillo y ya está comentado en varios vídeos de otros canales, así que no me extenderé mucho. Un narrador, Kouros Khosrovi, encuentra los cuadernos de un arqueólogo llamado Hamid Barzani, desaparecido en Oriente Medio. O sea, Negarestani utiliza el recurso del manuscrito encontrado, también utilizado por autores como el propio Lovecraft, además de Jan Potocki, Cervantes y otros muchos. Pero volviendo al argumento, esos cuadernos desarrollan una tesis delirante y fascinante, que es la siguiente: que el petróleo no es un recurso, sino una entidad activa que influye en la historia, la religión y la yihad. A partir de ahí, el libro mezcla investigación, teoría, arqueología y horror cósmico para seguir esa idea hasta sus últimas consecuencias, mientras la propia narración se vuelve cada vez más inestable. O sea, la propia narración se ve infectada. En palabras de Negarestani, se verá agujereada. Ahora debo hacer un inciso clave. Para entender lo que Negarestani nos quiere decir, debemos saber desde qué marco teórico despliega toda esta locura. A este marco, o mejor dicho, marcos, se lo conoce como realismo especulativo y materialismo trascendental. No quiero entrar en disquisiciones acerca de qué filosofía predomina más o menos dentro de su narrativa. Si es más especulativo que trascendental o más trascendental que especulativo. Lo que interesa no es eso. Al menos a mí no me interesa, porque son dos filosofías que a veces se solapan y dialogan, como lo hacen en Ciclonopedia. Así que por eso digo que no me interesa discutir acerca de qué carga sustenta más la narrativa. Lo que sí debe resaltar es el hecho de que sea cual sea el marco, este está oscurecido. Es un materialismo oscuro, horrendo, putrefacto. Diremos directamente que demoníaco. Pero como quizá haya gente que no sepa qué es el realismo especulativo y el materialismo trascendental, debo aclararlo. Empezaremos por este último, el materialismo trascendental.
Este materialismo reinterpreta el trascendental de Kant y Fichte. Pero, ¿cómo lo hace? Pues materializándolo. El trascendental no es una estructura de la conciencia o sujeto, como dirían estos autores, sino que emerge de la materia misma. Ahora, la pregunta que alguno se hará es, ¿qué es ese trascendental? Pues bien, ese trascendental es aquello que hace que nuestra mente esté preparada para tener una experiencia del mundo. Un ejemplo tonto y manido sería el de ir a ver al cine una película en 3D. Avatar 4, 5 o 20, da igual. Para poder verla necesitamos gafas especiales. Las gafas no forman parte de la película, pero sin ellas nos perdemos la experiencia. El trascendental kantiano serían las gafas. Si para Kant ese trascendental surge de la propia estructura de la mente humana, para los materialistas trascendentales, el trascendental surgirá de la materia. Para ir trayendo a tierra lo que estamos diciendo y ponerlo en contacto con la narrativa de Ciclonopedia, diremos que Negarestani se vale de este marco para, por ejemplo, explicar por qué el petróleo, una entidad material más entre otras, es el basamento desde el cual emerge lo demoníaco. Mejor dicho, del petróleo emerge, no surge lo demoníaco, sino que funciona como el vector material mediante el cual lo demoníaco opera en el mundo. O sea, no es el trascendental de lo demoníaco, sino su agente geológico. Para que quede más claro aún, en este caso del petróleo, y si seguimos con el ejemplo de las gafas 3D, las gafas serían el petróleo, pero el petróleo no sería la condición para que tú experimentes el mundo, sino que sería una condición que usa tu experiencia para seguir operando. El petróleo es, para Negarestani, un agente infeccioso, vírico, que usa lo humano para desplegar su poder. Y Negarestani no solo crea una ontología en esta línea de lo petrolífero, sino también de la guerra, el desierto, los agujeros o la agujeridad y las máquinas de guerra. Lo hará hasta del propio Oriente Medio. En el caso de las máquinas de guerra, les dará otro tratamiento diferencial al expuesto por Deleuze y Guattari, pero eso lo veremos más adelante. Bien, ¿y qué tiene la narrativa de Ciclonopedia de realismo especulativo? Pues en este caso tenemos que volver a Kant, otra vez, el viejo Kant de las 6 de la tarde, ese que decía que no sabemos cómo es el mundo en sí mismo, cómo es el mundo realmente, sino que lo conocemos por cómo se nos aparece a nosotros. O sea, estamos atrapados en un yo-mundo, el cual no nos deja saber cómo es el mundo sin nuestra intermediación. Pero el realismo especulativo dirá entonces que ya basta de esta cárcel, de este ensimismamiento que nos impide ver el mundo tal y como es. Y para eso expondrá que el mundo es independiente de nosotros, que el mundo no nos necesita para existir. Es más, que si mañana le da al universo por cambiar una de sus leyes, nos tendríamos que fastidiar porque no pintamos nada aquí. Y esto es lo que precisamente entronca con los conceptos de petróleo, guerra, desierto, etc., que Negarestani maneja en Ciclonopedia. Y también lo que acerca al horror cósmico de Lovecraft. El hecho de que da igual lo que pienses acerca del petróleo. El petróleo existe independientemente de ti, pero además, en la lógica del libro, actúa, escribe y traza estrategias sobre la historia humana. El petróleo tiene una serie de intereses y tú ni pinchas ni cortas. Eres simplemente una marioneta a su merced. Entonces, dicho esto, ya tenemos todos los ingredientes del marco que compone esta Ciclonopedia y desde el cual se despliega. Por un lado, tenemos no un trascendental material per se,
sino unas condiciones geológicas que estructuran la historia, la religión y la guerra, desde fuera de lo humano, que crean recipientes que contienen agentes infecciosos, demonios y horrores siderales. Por otro lado, tenemos un realismo especulativo que imbuye de autonomía a estos recipientes y los capacita para tomar decisiones inteligentes, generalmente decisiones contrarias al interés humano. Y por último, tenemos un horror cósmico que hace que toda esperanza sea vana, ya que esos recipientes están en el mundo desde hace mucho más que nosotros, eones, y lo que contienen es primigenio. Ahora ya vamos a diseccionar algunos conceptos y pasajes del libro. Según el relato de Ciclonopedia de Reza Negarestani, existe un laboratorio hiperstición que discutía una teoría inspirada en Gilles Deleuze y Félix Guattari acerca de cómo funcionan la guerra y las formas de moverse por el mundo sin estructuras fijas. La discusión comparaba dos tipos de guerra, una como la de Vietnam, jungla, caos, confusión, dificultad de control, y otra como la guerra contra el terror, desierto, petróleo y estrategias globales. Pero tras estudiar los documentos de Parsani, el laboratorio cierra la discusión con una idea nueva. La historia y la política no siguen una lógica clara y ordenada, sino que funcionan como una mancha que se expande y conecta cosas que, en principio, no tienen relación. Desde este punto de vista, hay fuerzas, como el petróleo, que actúan como un pegamento invisible. Hacen que eventos, contradicciones y rarezas encajen dentro de una misma historia, aunque no lo parezca. Y estas fuerzas no actúan solas, sino a través de máquinas, procesos geológicos, conspiraciones, decisiones políticas, todo mezclado. Lo que otros filósofos llaman una nueva forma de entender la Tierra, aquí se lleva más lejos. En lugar de ver la Tierra como algo estable y coherente, esta perspectiva propone verla como algo que está siendo transformado desde dentro. A esto lo llaman tierradicación y consiste en tres movimientos. Por un lado, la eliminación de estructuras rígidas y jerárquicas. Todo lo que se eleva, ya sean religiones, símbolos, sistemas, se aplana. Solo quedan fuerzas básicas, el sol por fuera y el núcleo ardiente por dentro. La conversión de la Tierra en algo fluido, lleno de flujos subterráneos, como el petróleo, casi una sustancia viscosa. Y por último, la aceptación de que la Tierra no es un todo ordenado. La idea de unidad es superficial. El planeta es algo fragmentado, dirá, en descomposición, sin coherencia global. Aquí ya aparecen varios conceptos claves de la obra. El primero es la propia tierradicación, una forma de destruir la idea de la Tierra como algo natural, estable o coherente, algo que nivela ídolos y destruye estructuras elevadas, símbolos, religiones, sistemas. En definitiva, un retorno radical a la inmanencia. Los conceptos de máquina de guerra y nomadismo del desierto proceden de Mil Mesetas, de la obra Mil Mesetas. Aquí, máquina de guerra no es el ejército, sino una forma de organización móvil, fluida y no estatal. El nomadismo del desierto señala un modo de existencia que se fija en estructuras rígidas, y el desierto aparece como el espacio sin jerarquías fijas. También aparece la petropolítica, la política guiada por el petróleo. El petróleo, como hemos dicho, no es solo un recurso, sino un agente narrativo que conecta guerras, economías y eventos históricos. Un hilo invisible que da coherencia a lo que parece desconectado. Una idea humana de causalidad. La materia organiza la historia. Desde aquí, Negarestani propone que, si pensamos la guerra actual como una máquina, ya no encaja del todo con la máquina de guerra de Deleuze y Guattari.
Y será así por varias razones. La guerra moderna necesita la religión monoteísta. No funciona solo con estrategia o política. También necesita ideas religiosas fuertes, especialmente en las tradiciones abrahámicas. Esas creencias no son un acompañamiento del conflicto, lo impulsan y lo intensifican. La guerra ya no es un medio para lograr algo, territorio, poder o recursos. Aquí se plantea que la guerra es el propio producto final del sistema. El sistema produce guerra de manera constante. El sistema global mezcla tecnocapitalismo y religión. El mundo actual, altamente tecnológico y capitalista, no elimina la religión ni la debilita, sino que se combina con ella, especialmente con el entusiasmo del Islam político. En lugar de volverse secular, el mundo mezcla más tecnología, más capitalismo y más fe intensa. En este contexto aparece la referencia a Gog y Magog como imagen de un fin del mundo. La mezcla entre capitalismo tecnológico y religión tiene un carácter casi apocalíptico. Para entender esta nueva máquina de guerra, primero hay que entender qué conecta el capitalismo y la religión. La respuesta es el petróleo, porque en Ciclonopedia el petróleo es presentado como una fuerza subterránea y caótica que empuja al mundo hacia guerras, destrucción y una simplificación extrema, en paralelo con la tendencia del monoteísmo a eliminar toda complejidad, conduciendo finalmente a una tierra convertida en desierto absoluto. Negarestani nos dirá que los orígenes del petróleo, aunque se nos vendan como claros, no lo son tanto. Tras formarse en los tiempos más antiguos del planeta, el eón ádico, el petróleo desarrolla una suerte de conciencia demoníaca cuyo movimiento es siempre el mismo. Surge de lo profundo, se mueve entre capas y acaba emergiendo hacia la superficie, como Cthulhu. Este esquema conecta con la idea de la doble articulación de Deleuze y Guattari. Algo se forma abajo y luego se reorganiza arriba. Frente a esto, el orden de Dios, el tetragramatón, intenta imponer estructura, unidad y coherencia, pero el petróleo aparece como algo deformado, corrupto, que no encaja en ese orden. Representa aquello que lo desfigura, tiende a expandirse, intoxica a las masas y conecta dinámicas geopolíticas que parecen inconexas. Todo ello empuja hacia la destrucción de la Tierra como algo coherente, lo que el libro llama tierradicación y que ya hemos visto, y conduce hacia un punto final, el omega telúrico, donde la Tierra se vuelve desierto total, todo se aplana, desaparecen estructuras, símbolos y complejidad, quedamos en la pura inmanencia, todo queda expuesto al sol que abrasa la Tierra, en una imagen que recuerda al sacrificio en Georges Bataille. El monoteísmo tiende a la eliminación de ídolos, a la destrucción de lo múltiple y a la imposición de una única verdad absoluta. Llevado al extremo, esto implica convertir el mundo en un desierto. Por eso, en el análisis del libro, para ciertos movimientos yihadistas, el desierto aparece como el lugar ideal, un espacio vacío, listo para ser reconfigurado bajo una única ley divina. Desertificar la tierra significa hacer el mundo más simple, más vacío, más controlable. Para corrientes wahabitas y talibanes, para quienes cualquier verticalidad es un ídolo manifiesto, el desierto, como horizontalidad militante, se convierte en la tierra prometida de lo divino. Negarestani sugiere que, si tomamos en serio esta idea del desierto como superficie totalmente plana, absoluta y sin diferencias, entonces el plano horizontal liberador de 1000 mesetas
se queda corto o incluso resulta engañoso. Lo que allí era fluido y emancipador, aquí aparece como insuficientemente radical. Pero el texto da un giro más. En la realidad geológica profunda, el monoteísmo no es solo una religión, sino un medio por el que circulan fuerzas de la Tierra. Los creyentes no controlan todo lo que ocurre. Son vehículos de fuerzas telúricas más profundas. Aunque parece que hablamos de Dios, fe o creencias, en realidad hay fuerzas materiales, como el petróleo y lo subterráneo, que operan a través de ellas. Esto genera un sistema complejo de tácticas y estrategias que termina produciendo blasfemias, es decir, efectos que traicionan el propio orden divino que dicen defender. La Tierra, como entidad material, se alimenta de la petropolítica. El proceso del omega telúrico crece dentro del desierto de Dios, impulsando la transformación y destrucción del planeta. El desierto apocalíptico es descrito como un canal, una puerta por donde las fuerzas profundas de la Tierra se filtran en las creencias humanas. Las creencias humanas no son autónomas, son vehículos por donde se infiltran fuerzas no humanas. Estas insurgencias telúricas se esconden dentro de religiones, sociedades e incluso sistemas aparentemente seculares. Incluso sociedades que parecen no religiosas siguen funcionando sobre bases monoteístas. Por ejemplo, el capitalismo global, con sus ideas de unidad, progreso y destino final, hereda esa estructura. La expectativa de un orden absoluto por venir acelera, paradójicamente, fuerzas que destruyen ese mismo orden. Los agentes del sistema, véase militares, económicos, políticos, ven el desierto como un ideal. Todo lo que no sea desierto es un problema a simplificar, controlar y homogeneizar. Pero, aunque creen estar imponiendo orden, en realidad colaboran con las fuerzas profundas de la Tierra. Los humanos creen que controlan el mundo, pero sin darse cuenta participan en un proceso material mucho mayor, no humano, que está transformando la Tierra desde dentro. Y este es el final de este trayecto por la obra de Ciclonopedia, escrita por Negarestani. Espero haber podido resolver alguna duda acerca de ella y si tenéis alguna pregunta o crítica, no dudéis en ponerla en los comentarios. Adiós y hasta un nuevo vídeo.